dice el apóstol Pablo, haciendo memoria en mis oraciones también por ellos y por, de alguna manera, por extensión también a la iglesia aquí en Padre Las Casas. Entendemos que hay bastantes hermanos que están atribulados de salud, como en todas partes, así que, pero en esta hora los que hemos llegado a su casa, esperemos que seamos deleitados también con la exposición de este tema que lleva por título ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cierto? Nosotros de alguna manera, en forma natural, de acuerdo a lo que hemos conocido de las Sagradas Escrituras y también por algunas acuerdos, ¿cómo se llama? Nuestra declaración de fe. Tenemos también y sostenemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que, pero también surgen a través de la historia también algunas, en primer lugar, posiciones distintas respecto de esto. Y en segundo lugar, también algunas fuentes que de alguna manera nos preguntamos cuál será la fuente más cercana a los originales, por cuanto nosotros sabemos y sostenemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero también nos apuramos en decir en sus originales, porque a través de la historia nosotros sabemos y sobre todo, si esto a veces queda a encargo de los hombres, de alguna manera también se cometen ciertos errores, a veces voluntarios y a veces también involuntarios. Así que quisiera que vayamos a la Biblia, a Isaías en el capítulo 55, nos va a servir como una lectura también de meditación en función de lo que vamos a tratar en esta mañana. Isaías 55, de los versículos 8 al 11. Dice así en el nombre del Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor le bendiga, pueden tomar sus asientos. Quizá voy a comenzar esta exposición con una frase tan cliché, tan de costumbre que de alguna manera siempre lo estamos sacando a colación. Nosotros sostenemos que la Biblia es la palabra eterna de nuestro Dios. Y esta ha sido entregada al hombre para que fuera la norma absoluta, suprema, autorizada, infalible e inmutable para la fe y para la práctica de cada uno de nosotros. En este tema nos vamos a remontar a la historia de la Biblia desde sus orígenes en la propia revelación divina, su inspiración y su materialización en forma escrita sobrenatural y su transmisión precisa hasta el presente por medio de la preservación providencial. Es decir, la Biblia no tan solamente, y lo vamos a decir ya desde un principio, la Biblia no solamente ha sido inspirada por Dios en forma sobrenatural, evidentemente, sino también que en forma providencial ha sido preservada por Dios, incluso, ¿por qué no decirlo?, también en forma sobrenatural. Creo firmemente que si bien las tormentas de la crítica
siguen levantándose contra la palabra de Dios y a veces más de alguna subvaloración que hacemos de ella y que nace lamentablemente en nuestras propias filas. Porque hay quienes, por ejemplo, hoy día ven con buenos ojos la irrupción de la psicología en el campo de la consejería. Y espero no estar pisando ningún callo en esta mañana, pero lo vamos a presentar de forma clara. No podemos creer en algo que nace prácticamente de la concepción humanista que pueda ser más preciosa, más poderosa, más suficiente que las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, también nos vemos enfrentados hoy día también a algunas ideas, o que de alguna manera no son tan modernas, sino que ha sido una forma quizá que ha venido por tiempos en muchas personas de minimizar la obra de Cristo, la gracia de Cristo, la salvación que nos ha sido dada por Él en la cruz del Calvario. Nuestra confianza en ella, es decir, en la palabra de Dios, es plenamente justificable y fundamentada. Este sagrado volumen al que nosotros llamamos la Biblia es y siempre será el libro de Dios. Bien, vamos a ver entonces lo que es la revelación y la inspiración de las Escrituras. Yo le voy a ir haciendo ahora la seña para allá. Bien, sabemos entonces que Dios es el mayor de los seres. Dice la Escritura, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso lo podemos encontrar en Job, capítulo 11, versículo 7. Y la respuesta a esta pregunta, obviamente, es no. No vamos a poder nunca alcanzar ese rastro, ni tampoco la perfección de nuestro Dios. Ni con todo el ingenio podemos descubrir a este Dios infinito. Él está mucho más allá de nuestra comprensión, incluso más allá de nuestra imaginación. Porque hay gente que nosotros conocemos que tiene bastante imaginación, pero aún ni toda la imaginación del mundo puede alcanzar realmente a comprender ni a imaginarse cómo es nuestro Dios. Ahora, esto quiere decir que no tenemos ninguna esperanza para conocerlo. No significa eso en realidad. Nosotros no podemos descubrir a Dios, pero Él sí puede hacerse conocido para cada uno de nosotros. Como fuente de toda verdad, Él puede enseñarnos sobre su propio ser maravilloso y en consecuencia, como lo dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Esto nos trae de manera muy natural a la doctrina de la revelación. Ahora bien, la revelación es de dos tipos. Aváncelo, mi hermano José Pablo. En primer lugar, existe una revelación general, como dice el Salmo 19:1. ¿Qué es lo que dice? 1, 2 y 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Entonces, lo que nos enseña aquí el salmista es que nosotros al mirar las diversas partes de este universo visible, nos vemos obligados a pensar con un temor reverencial en el divino arquitecto y hacedor de todas las cosas. Nada de lo que existe, nada de lo que logramos ver llegó a la existencia producto de la casualidad, producto de la suerte. La palabra del Señor dice que nosotros, todos los que aquí estamos, somos hechos a imagen de Dios. Es decir, contamos, por decirlo de alguna forma, con una inclinación natural hacia lo religioso. Incluso más, aún aquellas personas que declaran que ellos no creen en Dios, de alguna forma igual tienen una concepción religiosa dentro de sí mismos. A lo mejor negarán al Dios de las Escrituras, pero de alguna manera ellos mismos
se han constituido a sí mismos en sus propios dioses. Todos los hombres creen algo. Por último, algunos creerán en el horóscopo, no lo sé, pero todas las personas tienen una concepción religiosa y eso es producto de que Dios de alguna forma se ha revelado a cada uno de los hombres que habitan este planeta. Entonces, poseemos inmortalidad, eso que duda cabe, ¿cierto? Que es distinto a eternidad. Solamente Dios es un Dios eterno. Nosotros no somos eternos, tenemos, de alguna manera, fuimos creados en una, no sé si decirlo tiempo, pero de alguna forma en la concepción de Dios fuimos creados por Él, ¿cierto? Así la palabra nos dice, pero sí podemos decir que tenemos un alma inmortal y por lo tanto, de alguna forma, eso también es parte de haber sido hechos a la imagen de nuestro Dios. Y también nosotros podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Somos, como dice el apóstol Pablo, una ley a nosotros mismos porque la obra de la ley está escrita en nuestros corazones, dando testimonio juntamente nuestras conciencias, como dice Romanos en el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Sigamos, hermano José Pablo. No obstante, en su maravillosa misericordia, Dios se ha complacido en otorgar la revelación especial, porque también es tanto externa como interna. Recordemos, primero dijimos una revelación general, ahora estamos hablando de lo que es una revelación especial. La revelación especial externa llegó a través de ¿qué cosas? ¿Cómo se reveló Dios? Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento de una forma muy específica. Los teólogos lo han llamado teofanías, que son las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente esta manifestación era de alguna forma, por así decirlo, física, ya tomaba algún tipo de forma para que la gente con quien él se relacionaba pueda de alguna forma también estar delante de su presencia, ya que podemos decir entonces que Dios verdaderamente se apareció ante los hombres de aquel tiempo y también a través de voces cuando les hablaba. Por ejemplo, dice la Escritura, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Génesis capítulo 12, versículo 7. La revelación especial también puede ser interna. Llegó a hombres elegidos a través de visiones, sueños y también, como dicen los profetas, cargas, es decir, alguna especie de sentencia. Como el mismo Dios dijo, si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, como dice Números 12, versículo 6. La revelación especial satisface las necesidades más profundas de los corazones de los hombres. A través de la revelación general y especial que llegó a su clímax en la encarnación del Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha entregado una divina información de sí mismo y ha hecho conocer el camino de la salvación. En definitiva, Dios se reveló a nosotros. De otra forma, hubiese sido imposible para nosotros conocer a este Dios. Si Dios no se hubiese revelado, nosotros hubiésemos sido semejantes a los nativos que había aquí, por ejemplo, cuando los conquistadores españoles llegaron a América. Se encontraron con que ellos levantaban tótems, con que ellos de alguna manera tenían una serie de dioses, para cada cosa existía un dios, el dios de la siembra, el dios de la cosecha, el dios de la tormenta, el dios de la erupción volcánica, etcétera, etcétera. Para cada cosa ellos habían erigido un dios. Ahora bien, por lo tanto, gracias a la revelación que Él ha hecho de sí mismo en su palabra, nosotros de alguna manera podemos también conocer cómo es este Dios. Ahora, los
psicólogos, por decirlo de alguna forma, como Sigmund Freud, llegó a decir que nosotros los hombres habíamos inventado a Dios. Porque cuando teníamos miedo de precisamente las manifestaciones de la naturaleza, así como los antiguos aborígenes o indígenas habían inventado el Dios de la cosecha, de la siembra, nosotros cuando nos enfrentamos a ciertas cosas que ya escapaban a nuestro control, inventamos a Dios. Pero donde erra precisamente Sigmund Freud es que nosotros jamás, por ser hombres, habríamos inventado un Dios como el Dios de la Biblia. Nosotros habríamos inventado un Dios que esté a nuestra disposición, por decirlo de alguna forma, un Dios mansito, un Diosito, un Dios que de alguna manera satisfaga nuestras necesidades, un Dios que de alguna manera sea bastante condescendiente conmigo. Pero el Dios que nosotros encontramos en la Biblia es un Dios pero completamente distinto, es un Dios incomprensible, un Dios inalcanzable, un Dios que es santo. Incluso la palabra del Señor dice que es 3 veces santo, y por eso mismo nosotros un día tendremos que ir a dar cuenta delante de su presencia. En otras palabras, si a mí me hubiesen dicho invéntate un Dios para ti, jamás hubiese escogido un Dios santo. Porque un Dios santo exige santidad a los suyos, exige perfección a los suyos. Un Dios santo como el que la Biblia nos enseña no lo encontramos en ninguna otra religión del mundo. Ahora, existe también una doctrina que podríamos decir es gemela a la revelación, es la inspiración. Ya nuestro hermano Felipe acaba de leer en la lectura devocional respecto de lo que es la inspiración. La inspiración es el proceso por el cual Dios ejerce una influencia sobrenatural sobre ciertos hombres, permitiéndoles que registren de manera exacta e infalible lo que Él ha revelado. Repetimos el versículo que leyó nuestro hermano Felipe. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. El resultado de este proceso es la palabra de Dios escrita, la escritura de verdad, como dice Daniel 10:21. Inmediatamente viene a la mente la declaración del apóstol, me refiero al apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada divinamente. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. La escritura inspirada es el libro de la revelación de Dios. Como resultado de la revelación y la inspiración, podemos sostener la Biblia en nuestras manos y saber que estamos en posesión de la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios? A veces a lo mejor nos sumergimos en nuestras dudas, en nuestras ansiedades, en nuestros temores, en nuestras preocupaciones, y decimos, ¿cómo me gustaría que Dios me hablara? ¿Cómo me gustaría que Dios me dijera realmente qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si queremos saber realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida, Dios ya lo ha dicho en las Sagradas Escrituras. No tenemos que buscar en otro lugar, no tenemos que irnos a la montaña más alta y entrar en un proceso de autoanálisis ni de reflexión interna para entender cuál es la voluntad de Dios. Dios lo ha revelado en su palabra y hombres inspirados por el Espíritu Santo lo plasmaron en una escritura que en primer lugar podamos entender y en segundo lugar que
de alguna manera quede preservada también para los tiempos que hoy día estamos viviendo. Algunos otros dirán, pero es que a mí me gustaría escuchar la voz de Dios. Decía Miguel Núñez, bueno, entonces lea la Biblia en voz alta, porque de alguna manera Dios siempre nos está hablando. Esto nos lleva a lo siguiente. Ahora vamos a ver cómo de alguna manera este proceso comenzó. Vamos a hablar de los originales, los que se conocen como autógrafos, que no son los que yo voy a dar después a cada uno de ustedes, sino autógrafo quiere decir que es el autor de la escritura, quien de alguna manera lo escribió. Bien, la primera mención de poner por escrito la palabra se encuentra en Éxodo capítulo 17, 14. Luego en Éxodo, en el capítulo 24, versículo 4, leemos: cómo Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y una vez más, en Éxodo capítulo 34, 27, el Señor le dijo: escribe tú, a Moisés le dice, escribe tú estas palabras. Y así podríamos seguir. Hay muchos otros pasajes que muestran que Moisés escribió mucho más, incluso la totalidad del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 31. Hay varios versículos que nos describen también cómo Moisés escribió todos estos libros. Entonces, en segundo lugar, una vez que estos fueron escritos, los originales inspirados o autógrafos que acabamos de señalar, también fueron conservados cuidadosamente. Leemos, por ejemplo, que el rollo de Moisés fue entregado a los sacerdotes para que lo depositaron cerca del arca del pacto. Podemos leer en Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 y 26, que mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad el libro de la ley, el libro que Moisés había escrito, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, una vez que Moisés terminó de escribir el Pentateuco, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el libro o los rollos de aquel tiempo y lo puso al lado del arca del pacto. Recordemos que el mueble, por decirlo de alguna manera, más sagrado para el pueblo de Israel era el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto era considerado nada más y nada menos que el trono de Dios, el lugar donde Dios de alguna manera se manifestaba aquí en la tierra. Y porque en el arca del pacto se anunciaba que siglos más adelante se iba a realizar, no en el arca del pacto propiamente tal, sino apuntaba a aquel hecho de que iba a venir el Cordero de Dios a dar su vida por todos nosotros en propiciación por nuestros pecados. Pero también al lado de ese objeto sagrado estaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios, señalándonos también que la palabra de Dios también estaba apuntando que un día iba a venir la palabra verdadera de Dios, o por decirlo de alguna forma, la palabra física, el Hijo de Dios, que es nada más y nada menos que la palabra viviente, como dice Hebreos en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. En el antiguo tiempo Dios habló, Dios siempre habla. En la antigüedad, dice el escritor, por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, cuando vino Cristo, realmente se manifestó completamente la palabra de nuestro Dios. También podemos señalar, como tercer punto aquí, que
una vez que Moisés termina este proceso de escribir el Pentateuco y ponerlo allí al lado del arca del pacto, vino Josué. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Vino Josué, ¿y saben lo que hizo Josué? Bueno, al final de su vida, según Josué capítulo 24, versículo 26, hizo, ¿qué cosa? Exactamente lo mismo que hizo Moisés. Es decir, una vez que terminó de escribir su libro y tras hacer un agregado al rollo que había escrito Moisés, hizo que se volviera a colocar el rollo, ¿dónde? Al lado del arca del pacto, en el lugar santísimo. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando, dice, una gran piedra, la levantó allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Seguimos. No pasó mucho antes de que hubiera otro agregado. Adivinen de quién ahora. De Samuel, exactamente. Quien recitó, dice, allí la escritura, luego al pueblo el derecho del reino y los escribió, dice, en un libro, el cual guardó delante de Jehová, es decir, en presencia de Dios, en el sector más sagrado, al lado de el arca del pacto. Libro primero de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Bueno, no vamos a hacer el recorrido por todos los libros de la Biblia, sino simplemente vamos a decir que Dios siguió inspirando a los hombres hasta que hubo una maravillosa colección de libros. Lo podemos leer en Isaías capítulo 30, versículo 8 y también en Jeremías capítulo 36, versículos 1 y 2. Los primeros escritos de Moisés datan de alrededor del año 1450 a.C. En tanto, el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, fue escrito alrededor del año 450 a.C. De manera que en un lapso de aproximadamente 1000 años, Dios se comunicó con los hombres y por la influencia sobrenatural del Espíritu, hizo que sus comunicaciones se escribieran libres de todo error, tanto históricos, y tenemos que hacer énfasis en esto, tanto históricos como doctrinales. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque con la irrupción de la alta crítica a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, comenzaron a cuestionarse un sinnúmero de verdades bíblicas o conceptos bíblicos. En primer lugar, la alta crítica dijo que la Biblia era un libro que contenía errores, particularmente en los hechos históricos que de alguna manera describía, y que los milagros tampoco existían. Es decir, su narración simplemente se circunscribió básicamente a algunos relatos que podrían tener cierto valor en el ámbito espiritual. Pero les hago la pregunta a cada uno de ustedes. Supongamos que la alta crítica, los teólogos liberales, modernistas, tuvieran razón. Si en realidad la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos contiene errores históricos, la pregunta es, ¿sería un libro confiable? Porque si consideramos que tuviera hoy día errores, ¿por qué podríamos nosotros pensar que en el ámbito espiritual no los tuviera? Por lo tanto,
podemos señalar sin ambajes en realidad que la irrupción de la teología liberal es nada más y nada menos que una ideología, filosofía o teología, como queramos llamar, que nació en el mismo infierno para, de alguna forma, desacreditar la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que señalar que la Biblia es un libro que no contiene errores. Y esto no es porque nos vamos, como se dice vulgarmente, porque nos vamos a amachar, ¿cierto? O porque nos vamos a poner obtusos, en términos más elegantes, sino simplemente porque tanto arqueológicamente como históricamente se ha comprobado que todo lo que la Biblia señala realmente se ha cumplido o tiene el sustento que estas ramas también de la ciencia así lo han ratificado. Entonces, cuando nos faltan quienes se allegan a nosotros y nos dicen, es que la Biblia fue escrita por los hombres. ¿A quién no le han dicho eso? A todos nosotros. Y nosotros decimos, sí, efectivamente. Pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron lo que Dios quería revelarnos a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener la convicción y la confianza de que en realidad el libro que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y como palabra de Dios tiene poder para transformar, tiene poder para redarguir, tiene el poder para corregir, tiene el poder realmente para convertir el alma de la persona incluso más pecadora que existe en esta tierra. Ahora, en realidad me perdí donde iba, donde me puse a... Vamos a retomar entonces el lugar. Estábamos hablando entonces de que la Biblia es un libro que no tiene errores ni históricos ni doctrinales. Dios siguió entonces inspirando a estos hombres y de alguna manera estos libros estaban carentes de todo error, tanto históricos como doctrinales. Estos escritos fueron luego maravillosamente preservados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sean preservados. De alguna manera, las hermanas que saben de esto, saben que ellas, la única forma a veces de conservar la fruta que no se echa a perder es hacer, bueno, hoy día ya existen los freezers, así que ahí meten fruta, meten de todo, la carne, todo eso. Pero también antes se hacían las conservas, ¿cierto? Entonces se preservaban de alguna manera de la corrupción, de que no se echara a perder el alimento. Y nosotros sostenemos que esta preservación de la palabra del Señor es también en forma sobrenatural y providencial por parte de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, la Biblia es el libro que mundialmente es el más vendido de toda la historia, y por sobre mucho, no es así que como decir el Quijote de la Mancha como que le viene pisando los talones, no, estamos hablando de millones y millones de copias de diferencia la Biblia por sobre el Quijote de la Mancha, porque a todo esto el Quijote de la Mancha es el que le sigue, ¿ya? Pero ¿saben qué? La Biblia también ha sido el libro más atacado a través de toda la historia. Han habido imperios que lo han querido prácticamente eliminar. Hay gobiernos que lo han querido quemar. ¿Y saben qué? Un dato curioso. China tiene prohibida la Biblia completamente. ¿Y saben ustedes dónde se imprimen más Biblias en el mundo? En China. Entonces, la Biblia, podríamos señalar, es un libro, así como Terminator, ¿cierto? Es un libro indestructible, completamente.
Es un libro indestructible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Un teólogo llamado James Oliver Boswell escribió lo siguiente. O en realidad no escribió porque no lo tengo aquí, sino que lo señaló y yo voy a tratar de recordarme más o menos en los términos en que él lo expresa. Él dice, si existiera una hecatombe mundial y se destruyeran todos los ejemplares de la Biblia y guardáramos tan solamente uno en una cápsula del tiempo, y que con el paso de los años, una vez que pase esa hecatombe, vamos a descubrir la cápsula del tiempo y vamos a sacar la Biblia de allí, el pueblo de Dios nuevamente volvería a recibir ese escrito como la palabra de Dios. ¿Saben por qué dice él? Porque no es que nosotros aceptemos la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia tiene vida propia. No necesita que nosotros la reconozcamos. En realidad, no es que nosotros hayamos aceptado la Biblia como la palabra de Dios, es que la Biblia nos aceptó a nosotros, por decirlo de alguna forma. La Biblia nos guió a nosotros hasta el verdadero mensaje. Y eso es lo que dice nuestro Señor allí en Juan, en el capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros cuando realmente leemos este libro estamos escuchando la voz de nuestro pastor y nos damos cuenta que es Él quien nos está hablando y por esa razón es que le seguimos. Estos escritos entonces fueron maravillosamente preservados. Solo nos queda observar aquí que desde el principio esta colección fue considerada como básicamente un solo libro llamado el Libro de Jehová, capítulo 34, 16 del libro de Isaías. Si ustedes se fijan, claro, el contexto de lo que está diciendo el profeta es otro, pero Inquirí dice el libro de Jehová. Es decir, la Biblia es el libro de nuestro Dios. Ahora, todo esto fue lo que de alguna manera se redesarrolló con los originales, ¿cierto? Los autores bíblicos, que de alguna manera ellos se preocuparon de que lo que ellos estaban escribiendo también quede en un lugar seguro. Pero a través de esto comienzan también ahora a hacerse copias de esa misma escritura. Y la primera vez que se menciona la copia es con respecto a ¿qué cosa? A los 10 mandamientos, los cuales fueron escritos originalmente en tablas de piedra por la mano de Dios. Como estas primeras tablas habían sido rotas, el Señor encomendó a Moisés que cortara unas nuevas y el Señor escribió en ellas, ¿qué cosa? Las mismas palabras que había escrito en las primeras tablas. Fue entonces que Dios estableció de alguna forma las reglas ¿para qué? Para que su palabra fuera copiada. La copia debe ser conforme a la primera escritura, dice Deuteronomio 10:4. Cuando el mensaje escrito de Jeremías fue destruido por el rey Joacim, Dios ordenó al profeta que hiciera otra copia, pero al hacerlo estipuló que la copia debía ser como cual exacta como la primera. Le dice, vuelve a tomar otro rollo, dijo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo, en el capítulo 36 del libro del profeta Jeremías. Y acorde con ello, Baruch, el escriba de Jeremías, volvió a escribir al dictado del profeta todas las palabras que habían sido escritas en el primer rollo. El segundo rollo era, por lo tanto, una copia precisa del primero. Así que se hicieron copias no solamente de los 10 mandamientos, sino también de otras partes de la Escritura. Una copia, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, o quizá incluso la totalidad del Pentateuco,
debía estar en las manos de cada uno de los reyes de Israel que ascendía al trono. Dice así la palabra del Señor: y será cuando se asentare sobre el solio, es decir, sobre su trono, que ha de escribir para sí un traslado, es decir, una copia de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Deuteronomio capítulo 17, 18, 19. Los originales, por supuesto, estaban a cargo de los sacerdotes levitas. Es decir, de alguna forma, era obligación que un rey, cuando ascendía al trono, tenía entonces que escribir una copia de la ley y, ¿qué cosa más?, leerla todos los días de su vida. Con el fin de actuar debidamente, los jueces habrían necesitado acceso a las diversas leyes de Moisés, libro segundo de las Crónicas 19:10, al igual que los sacerdotes, especialmente aquellos enviados con ciertos levitas a enseñar en las ciudades de Judá. Ellos evidentemente llevaban copias de lo que era el libro de la ley. En el último caso, específicamente se dice que enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. No podemos suponer que solo los funcionarios poseían copias de las Escrituras. Hay evidencias que sugieren que los creyentes, por lo general, también tenían acceso a los libros bíblicos, como dice el Salmo 1, versículo 2, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, cualquier persona tenía acceso también a las copias de las Sagradas Escrituras en aquel tiempo, y el Salmo 119 lo grafica todavía de mejor manera. Así que para que lo podamos comprobar, no vamos a poner en pie y vamos a leer todo el Salmo 119. No, es como demasiado, pero cada uno de nosotros lo puede hacer también en forma privada en su casa. Los originales, como ya hemos observado, se denominan autógrafos. A las copias se las conoce como apógrafos. Está claro que se puso un gran cuidado en la copia de las Escrituras, es decir, que la copia sea efectivamente similar al original. Al principio los sacerdotes eran responsables de ello, pero posteriormente los escribas asumieron ese rol, como indica el lenguaje de Jeremías el profeta. Hay un versículo ahí en Jeremías 8:8 que lo voy a saltar para que no nos pille el tiempo. Aquellos designados como escribas originalmente tenían muchas y diversas responsabilidades. La demanda de las copias se tornó muy grande. Los escribas en consecuencia se agruparon en familias o gremios, combinando sus esfuerzos para garantizar los mejores resultados posibles. Se alcanzó tal precisión que las copias de los escribas podían ser citadas como la verdadera palabra de Dios y en consecuencia divinamente autoritativa. Como dice también en Primero de Reyes, en el capítulo 2, versículo 3, David ordena a Salomón su hijo: guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Ahora bien, el rey Salomón solo habría tenido acceso a una copia, como se menciona en Deuteronomio, que fue el versículo que leí hace un momento. Se había tenido un cuidado tan meticuloso en la copia que el manuscrito resultante conservaba la autoridad del original. Era la palabra de Dios y como tal se podía citar. Como hemos visto, Dios convocó a escribas para producir un texto notablemente puro. Fue responsabilidad de otros continuar su tarea y dar los pasos necesarios para la preservación del texto. Estos fueron los masoretas. Un nombre derivado del texto o del término hebreo masorá, que significa tradición. Eran familias de académicos y críticos de textos judíos que finalmente abrieron academias en Tiberias, a la costa del mar de Galilea, y otra en Babilonia. Nadie sabe exactamente cuándo aparecieron los masoretas. Algunos creen que se puede
remontar su origen al siglo I después de Cristo, otros datan sus inicios en una fecha posterior, alrededor del 500 después de Cristo. Sea cual fuere la fecha correcta, el logro de los masoretas es lo que verdaderamente importa. Nosotros podemos ver que luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos se dispersaron en los diversos países del Imperio Romano. Los masoretas sabían que estos judíos dispersos y las generaciones subsiguientes requerirían copias de las Escrituras y contribuyeron para garantizar la preservación del texto hebreo puro. Recopilaron información vital sobre el texto y establecieron reglas detalladas para su copia correcta. Por ejemplo, ellos introdujeron las vocales. El hebreo no tiene vocales, eso lo hemos escuchado ya en más de alguna ocasión. También los masoretas fijaron los acentos para garantizar una pronunciación correcta. Explicaron el significado de algunas palabras, sobre todo en aquellas donde había ambigüedad. Aportaron lecturas marginales para eliminar aquellas interpretaciones oscuras y marcaron las pautas previstas que a menudo afectan el significado. Fueron tan meticulosos en sus estudios que incluso contaron los versículos, palabras y letras del Antiguo Testamento con tal de que la copia que ellos estaban realizando sea similar al original o, digamos, a la copia que tenían a la vista. No escribieron ninguna frase de memoria, todo lo iban ellos constatando en la copia que tenían al frente. Es más, los copistas debían seguir las estrictas reglas del Talmud, entre las cuales se incluían las siguientes: solo podían utilizarse los cueros de animales limpios. Cada cuero debía contener la misma cantidad de columnas. No debía haber menos de 48 ni más de 60 líneas en cada uno de las hojas de los manuscritos. La tinta negra debía ser preparada según una receta específica. No debían escribirse ninguna palabra ni letra de memoria. Si apenas una letra se omitía o se la insertaba incorrectamente, o incluso si una letra tocaba a otra, la hoja debía ser destruida. La revisión de la copia debía tener lugar dentro de los 30 días, porque en caso contrario sería rechazada. El manuscrito que sobrevivía a este proceso no podía ser más que sorprendentemente exacto. Incluso más, no lo tengo consignado acá, pero he escuchado algunas versiones que dicen que para escribir la palabra Jehová, los masoretas tenían que limpiar la pluma, con que lo hacían al menos 7 veces. Ese era el rigor, ese era un poco el temor con que ellos estaban haciendo este trabajo. Ahora bien, nos vamos entonces ahora a lo que es el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo atribuyó autoridad inspirada a las escrituras del Antiguo Testamento, como dice Mateo 5:18. También prometió que tras su regreso al cielo enviaría al Espíritu de Dios para comunicar más verdades a sus siervos elegidos y les permitiría registrarlo. Esto proporcionaría a la Iglesia cristiana una guía infalible. El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Al principio existía solamente la enseñanza oral, es decir, los discípulos iban por todas partes predicando y enseñando de alguna forma la palabra de Dios. No obstante, pronto fue evidente que la verdad cristiana debía ser plasmada ahora por escrito. Por parte de los apóstoles, por ejemplo, testigos de nuestro Señor Jesucristo en los días de su encarnación, empezaban a viajar a tierras lejanas y en poco tiempo la muerte también los haría desaparecer. Por otra parte, el número siempre creciente de nuevos convertidos e iglesias necesitaban una instrucción regular, detallada e integral, y además los escritos espurios y heréticos que ya estaban causando una confusión doctrinal grave en la iglesia
hacían necesario entonces que las enseñanzas apostólicas fueran escritas. El Espíritu Santo, anticipando todo esto, ejerció su influencia sobrenatural de ciertos elegidos, de modo tal que escribieran lo que era infalible y nuevamente carente de error. Así, al final de su evangelio, Juan se describe a sí mismo como el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y añade, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así entonces se generaron las escrituras del Nuevo Testamento. Al principio fueron escritas en griego, el idioma común del Imperio Romano en la época del inicio del cristianismo. La escritura se consignó en materiales específicamente preparados, como el papiro, es decir, una sustancia similar al papel fabricada a partir de la médula de la planta del papiro, y más tarde en pergamino, es decir, un cuero animal denominado vitela, cual es de calidad especialmente fina. En forma exterior, los documentos habrían tenido el aspecto de rollos, si eran de papiros, o de libros, al ser de pergamino o vitela. El nombre técnico de estos últimos es códices. Con respecto a las plumas utilizadas, debían haber sido plumas de junco o de plumas de ave, hechas de tallos o rollos. Y la tinta, casi con certeza, debió haber sido negra, con base de carbón preparada con hollín y mezclada con goma. Posteriormente, alrededor del siglo V, se utilizó una tinta metálica rojo preparada a partir de agallas de roble, pero aparentemente esta tinta solamente se utilizaba para dar énfasis. Por supuesto, el Nuevo Testamento también hace referencia a la escritura, hace referencia al papel y a la tinta, al papiro, y también a libros y pergaminos, es decir, pergaminos de cueros preparados, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, que dice, cuando le escribe a Timoteo, cuando vengas, tráeme los libros, bueno, aparte de hablar del capote, dice, tráeme también los libros y los pergaminos, ¿cierto?, que dejé en Troas en la casa de Carpo. Entonces, allí podemos ver que ya en el tiempo de los apóstoles estaban circulando los libros. Sea como fuere, en realidad los manuscritos propios de los apóstoles casi con certeza no habrían durado mucho más allá del año 200 después de Cristo. No obstante, nuestro Señor había indicado que las Sagradas Escrituras serían preservadas como lo indicamos hace algún momento. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Bien, la preservación de la palabra entonces está garantizada por Dios mismo, por supuesto, por un proceso de copia fiel y con mucho temor y conciencia. Bien, podemos seguir avanzando. Las primeras copias pueden haber sido hechas por los mismos apóstoles. Pablo en su prisión romana solicitó que le llevaran libros, mayormente los pergaminos, como acabo de señalar. Algunos autores sugieren que los pergaminos pueden haber sido copias o porciones de las escrituras o incluso sus propias cartas a las iglesias. También se supone, y con cierta probabilidad, que Juan preparó 7 copias de su Apocalipsis y envió a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor una de estas copias. Bien, los escribas originalmente eran equivalentes, me refiero a los escribas del Nuevo Testamento, a secretarios. Habían sido prometidos a la iglesia. He aquí, dijo nuestro Señor Jesucristo, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, como dice Mateo 23:34. Podemos suponer entonces que estos estaban entre los asistentes del apóstol Pablo. Ciertamente el apóstol hace referencia a Zenas, doctor de la ley, y a Apolos en Tito capítulo 3, versículo 13. Los copistas transcribieron estos documentos con escrupuloso cuidado. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Vamos a dar algunos puntos y con esto yo creo que vamos a estar terminando ya esta primera parte. En primer lugar, estos libros del Nuevo Testamento fueron investidos de la misma santidad que las escrituras del Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 5:18.
En segundo lugar, prácticamente todos los primeros copistas debían haber sido escribas judíos conversos. Esta precisión de la transcripción. En tercer lugar, los mismos escritos, al declarar que eran la palabra de Dios escrita y autoritativa, emitían las prohibiciones más severas contra cualquier tipo de manipulación con el texto sagrado. En cuarto lugar, sabiendo que los apóstoles estaban vivos todavía y activos, los primeros copistas debieron haber tenido el mayor de los cuidados de producir manuscritos de primera calidad. En quinto lugar, y para terminar, si al principio la tarea de hacer copias fue confiada a los compañeros de los apóstoles, a los que se conocían como evangelistas, y según Eusebio, un padre de la iglesia, era su responsabilidad entregar a los nuevos conversos el libro de los divinos evangelios, debe recordarse que estos hombres recibieron los dones milagrosos del Espíritu Santo y en consecuencia estaban especialmente equipados para preservar el texto inspirado. Más aún, un factor que no debemos pasar por alto es que en su misericordiosa y vigilante providencia, Dios garantizó que el texto auténtico del Nuevo Testamento fuera transmitido a las futuras generaciones. Hasta aquí, entonces, vamos a dejar esta parte, pero lo importante es que Dios siempre se las ha arreglado de acuerdo a su poder y providencia, que las Escrituras nos lleguen siendo fieles a los originales. Así que, porque de alguna manera nosotros podemos poner en duda todo aquello, pero lo importante de todo esto es que estamos hablando con algo que es de Dios. Seguramente, si yo escribiera alguna carta y quisiera que esta carta se transmitiera a algunas iglesias, seguramente que nos va a alcanzar a durar un año. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Y así como Él la inspiró, tiene el poder para preservarla de todos los ataques y también incluso de los ataques físicos que la Escritura pueda recibir. Que el Señor le bendiga. Entonces, más adelante vamos a continuar también desarrollando el tema. No sé quién.